Bueno, segundo bloque de Zona Crítica. Hoy hubo una movida interesante de la Policía Federal en Santa Fe. Es habitual interesarse, sobre todo los periodistas, cada vez que vemos una chata de la Policía Federal, un patrullero, porque presumimos que si están ingresando a un domicilio es porque se está generando un allanamiento y eso ya nos genera un montón de sospechas y posibilidades de interpretar que ahí hay un hecho noticioso. Fue así, de hecho, en la ciudad de Santo Tomé se llevó adelante un allanamiento en calle Balcarce, en donde se detuvo a Ramón Campos. Ramón Campos es el padre de Elizabeth Campos, y Elizabeth Campos es la esposa de Vicente Matías Piñata. Y acá comienza la historia que les quiero comentar esta noche. ¿Por qué se llegaron a los allanamientos que incluyeron procedimientos en Santo Tomé, Santa Rosa de Calchines, Mendoza y una vivienda en el barrio privado El Paso? Porque la justicia investiga desde hace un tiempo la conducta, por ahora presumiblemente criminal y narco, de Vicente Piñata. Vicente Piñata lo podemos ver en pantalla, si podemos ahora, para que todos ustedes lo conozcan. Si es que... Ahí está. Muchas gracias, director. Capo narco se busca, dice el Zócalo. Ese es Vicente Matías Piñata. Esa es la persona que debía ser detenida el día de hoy, si la policía lo encontraba, pero como tantas otras veces zafó de la persecución policial por sus buenos vínculos con sectores, con nichos corruptos de la policía y con otras vinculaciones que son ajenas al trabajo policial. Entonces vamos a compartir ahora con algunas placas por qué la justicia está detrás de Piñata. Porque investiga maniobras de lavado de dinero provenientes de fondos relacionados al narcotráfico, cuyos principales investigados, como dije antes, son Vicente Piñata, Elizabeth Campos y Ramón Campos. Ramón Campos, suegro de Piñata y presunto testaferro de Piñata. Piñata tiene un antecedente anterior como narco porque fue condenado en el 2017, el 8 de marzo del 2017, en un juicio que se llama juicio abreviado, que le posibilita al imputado reconocer que cometió el delito, entonces la pena es menor. Fue condenado a 4 años de prisión, pero sin embargo, y a pesar de que reconoció su culpabilidad, se apeló esa decisión, algo que no sucede casi nunca en la justicia federal. Entre el 2011, Piñata, y la actualidad, tuvo un crecimiento patrimonial enorme: casas, autos, quintas, emprendimientos en Mendoza. Muchos anónimos que habían llegado a la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santa Fe habían dado cuenta de la expansión patrimonial de Piñata. Comete un error Piñata, porque en la otra placa lo vemos. En el 2017 se inscribe como responsable inscripto para desarrollar una actividad que se llama cultivo de frutas de carozo en Bowell, Mendoza. Un ardid más para simular que tiene un crecimiento económico con esa actividad, cuando en realidad la plata le entraba por venta de drogas. Entre el 2011 y la actualidad, Piñata y su mujer dispusieron de 13 vehículos y de 5 inmuebles, por lo menos detectados por la justicia federal. Y escuchen este dato. La Casa del Paso, que hoy fue allanada, es propiedad de una empresa offshore que está radicada en Montevideo. Uruguay es un paraíso fiscal, no con las dimensiones que tiene Panamá, por ejemplo, pero es un paraíso fiscal. La empresa se llama Parmery Trading, sociedad anónima. Tiene sede en Montevideo y además figuran los Panama Papers. ¿Recuerdan la investigación de Panama Papers? De las empresas offshore que ocultan el verdadero patrimonio de muchas personas que se ocultan en sociedades offshore para ocultar su patrimonio. Bueno, esa propiedad es de esta empresa.
que se llama Parmery Trading, es sociedad anónima. Esa casa, la que fue allanada, fue ocupada en su momento por Carlos Delfino, Carlos Francisco Delfino, el Lancha Delfino, el extraordinario jugador de básquet que dio a Santa Fe y la selección nacional, que jugó incluso en la NBA, en los Houston Rockets y el Milwaukee Bucks, por citar solo dos. Claro, la casa donde vivía el Lancha Delfino en El Paso era de esta empresa offshore, que al mismo tiempo había firmado con el padre de Delfino, en tanto representante de la empresa offshore, un comodato por 95 años sin costo. Es decir, Delfino aparecía como inquilino de la Casa del Paso y tenía la posibilidad de usarla, hacer un usufructo por 95 años sin costo. ¿Qué simulaba esto según la justicia federal? Que la casa la habían comprado los Delfino y que le habían puesto ese capital en la sociedad offshore de Montevideo. ¿Se acuerdan que el Lancha Delfino empezó a cuestionar? El Lancha, le dicen a Carlitos Delfino, había empezado a cuestionar los robos que se sucedían en El Paso y de hecho terminó yéndose del Paso. ¿A quién le transfiere ese beneficio del comodato por 95 años? A Elizabeth Campos, a la esposa de quien aparece como capo narco, Vicente Piñata. Vicente Piñata y Campos, su esposa, ocupan la casa como dueños. Es decir, querían poner un cuadro, ponían un cuadro, querían voltear una pared, volteaban la pared. ¿Qué supone esto? Que eran los verdaderos dueños de la vivienda. Vivienda que, según algunos tasadores, está valuada en $500.000. Entonces, ¿qué hay que establecer ahora según la justicia federal? Si Carlos Gustavo Delfino, papá de Carlitos Delfino, y Carlitos también, que esto, insisto, no tienen ninguna responsabilidad con las maniobras narco por lo cual se investiga a Piñata. Pero la justicia se pregunta si ellos brindaron todo el andamiaje jurídico para que Piñata y Campos oculten la real adquisición del inmueble en El Paso, como les decía, evaluado en $500.000. ¿Cómo quedan prendidos los Delfinos en esta situación? Porque esta pareja de Piñata y Campos, Piñata vinculado al narcotráfico y su mujer vinculada a esas actividades, terminan siendo beneficiados por los Delfino, sobre todo por el papá de Carlos Delfino, que es el representante legal de la empresa offshore que está radicada en Montevideo y que se llama, como les dije recién, Parmery Trading, sociedad anónima, y que figura en los Panama Papers, por si queda algún dato por agregar. Así que hay varios puntos para tener en cuenta aquí. El rol poderoso de Piñata, en tanto podía generar mucho caudal de dinero en poco tiempo. Entre el 2011 y la actualidad generó la compra de muchos bienes. De hecho, montó esto que les comentaba, una empresa dedicada al cultivo de frutas de carozo en Bowen, Mendoza. 3 viviendas de Bowen fueron allanadas hoy a la mañana, de hecho. Tal era el poder de Piñata que algunos testigos que ya aportaron datos en el expediente, uno dijo, en algún momento Piñata dispuso de 5 millones de pesos para comprar droga. ¿Qué actividad económica hoy, legal, permite poner en el bolsillo del emprendedor o empresario 5 millones de pesos para hacer una inversión? Ninguna. Y además era sindicado por muchísimas testigos y muchísimas personas del Poder Judicial y de la policía
como un vendedor de drogas protegido por cierto sector policial. Ahora estamos viendo, este es Vicente Piñata, está prófugo desde el 2017 cuando se lo condenó en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, creció exponencialmente entre el 2011 y la actualidad, le compró la casa a los Delfino, se supone que le compró en $500.000 la casa a los Delfino, y además tiene el beneficio de tener un comodato sin costo por 95 años que antes tuvo Carlitos Delfino cuando ocupó esa vivienda en el barrio privado El Paso en Santo Tomé. Mañana, para redondear este tema, mañana va a ser indagada Elizabeth Campos, la esposa de Piñata. Y el viernes va a ser indagado Ramón Campos, que es el suegro de Piñata, perdón, es el suegro de Piñata y es el que la justicia sospecha es uno de los testaferros de Piñata.